Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a empezar esta clase día martes y bueno, es la segunda clase de ciencias naturales y por ende es el segundo tema que el día de hoy nosotros vamos a ver. ¿Ok? Entonces les pido que se pongan muy cómodos para la clase de hoy que está muy interesante. Y también, antes de empezar, me gustaría hablar acerca de la historia que acaban de ver allá arriba, que es acerca de Noé. Y yo puse una pregunta que es, ¿por qué fue tan importante para Dios salvar a Noé y a los animales del diluvio? ¿Qué hubiera pasado si no lo hubiera hecho? Pues el tema que vamos a ver hoy tiene mucho que ver con eso y está relacionado con la historia de Noé. Así que presten mucha atención para poder aprender algo más acerca de la creación de Dios. Muy bien, como ustedes saben, nosotros hemos estado hablando en la unidad 1 acerca de la energía que necesitamos. La semana anterior hablamos acerca de la nutrición. El día de hoy vamos a hablar acerca de la respiración. ¿Ok? Ya hablamos acerca de la nutrición la semana anterior, como se muestra aquí, la nutrición. El día de hoy vamos a hablar acerca de la respiración, como se muestra en el lado de acá. Así que acompáñenme a aprender acerca de la respiración que hacen los seres vivos. ¿Ok? Muy bien. La respiración. ¿Sabían ustedes que todo ser vivo respira? Incluso las plantas lo hacen. Pues sí, claro que sí. Las plantas, es más, son indispensables para nosotros los seres humanos gracias a su tipo de respiración. Quiere decir que las plantas liberan oxígeno y mandan este oxígeno a la atmósfera, donde viven los seres vivos, y todo este proceso de respiración es un proceso involuntario, es decir, que yo no me pongo a pensar, me toca respirar. Muy bien, ya respiré, ahora sí, continuemos con la clase. No, no es así. La respiración es un proceso involuntario, quiere decir que mientras estoy hablando ahora, yo no pienso que voy a respirar, simplemente lo hago, ¿sí? Si no, me quedaría sin oxígeno. Así como late mi corazón involuntariamente, así también yo respiro cada vez que necesite, involuntariamente, ¿sí? No pienso para respirar. Digamos, aquí hay un lápiz. Yo no digo voy a coger el lápiz. Ahí estoy pensando para yo coger este lápiz. Sin embargo, para respirar yo no digo, me toca respirar ahora, respiremos. No, simplemente es algo involuntario, ¿sí? Entonces, en este cuadro de aquí yo quiero explicar un poco de qué va esto de la respiración, ¿sí? ¿Por qué es tan importante respirar y cómo es que lo hacen los seres vivos? ¿Ok? Presten mucha atención, por favor. Como se nos muestra en el cuadro, la respiración para las plantas no es la misma respiración para nosotros los seres humanos o nuestros mascotas o los animales. No es lo mismo. Las plantas necesitan energía del sol, necesitan nutrientes que adquieren de la tierra y estos procesos lo hacen con la clorofila, que hacen que cogen y receptan el CO2, como ven aquí, la bombita rosada que está ahí arriba, ¿sí? La cogen, la receptan, hacen fotosíntesis y este CO2 entra a la planta. Luego que ellos realizan su proceso, las plantas eliminan a través de la fotosíntesis O2 y este oxígeno le sirve para respirar a los animales
y le sirven para respirar también a los seres humanos, ¿ok? A los seres humanos. Y de esta manera se cumple un proceso biológico donde las plantas hacen del CO2 a través de la fotosíntesis, eh, fabrican oxígeno, lo eliminan también a través de la fotosíntesis y este oxígeno sirve para que los animales y los seres humanos podamos hacer el proceso de respiración. Ahora, ¿qué pasa cuando un animal o un ser humano respira oxígeno? A ver, vamos a hacer todos este trabajo, ¿sí? Vamos todos a respirar oxígeno. Respiramos oxígeno. A ver, 1, 2, 3. Muy bien. Ahora vamos a eliminar el oxígeno convertido en CO2. Quiere decir que cuando yo respiro oxígeno y luego elimino el oxígeno que ya respiré, cuando hago este proceso, vamos de nuevo. Respiro y luego elimino. Al momento de eliminar, yo ya no elimino oxígeno, elimino CO2. Los animales también lo hacen, eliminan CO2. Y algunas plantas también lo hacen, eliminan CO2. Y este CO2 que se encuentra ya en el aire, que yo ya lo he botado justo ahora, mucho después las plantas lo cogen, lo procesan y lo convierten otra vez en oxígeno para que yo pueda volver a hacer esto. ¿Ok? Entonces ese es el ciclo que cumple la respiración. Yo como ser humano elimino CO2, la planta coge ese CO2, lo procesa, lo convierte en oxígeno nuevamente y ese oxígeno me vuelve a servir a mí y yo le vuelvo a enviar CO2, la planta me vuelve a enviar oxígeno, yo le envío CO2, la planta me vuelve a enviar oxígeno, yo le envío CO2 y la planta me vuelve a enviar oxígeno como se muestra en imagen. Miren, CO2 entra a la planta y la planta vuelve a enviar oxígeno, CO2, la planta bota oxígeno, el oxígeno lo respiran los animales, lo respiran los seres humanos eliminamos CO2, las plantas lo adquieren, lo convierten en O2 y así sucesivamente. Entonces, para aquí hacer un resumen hasta ahora de lo que hemos visto. Las plantas eliminan CO2, los animales eliminan CO2, ese CO2 le permite a las plantas adquirirlo y procesarlo y hacerlo O2. Muy bien, entonces vamos a hacer otra vez un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Presten mucha atención. Hoy aprendimos hasta ahora que los seres vivos respiran, los animales respiran, las plantas como la que tengo aquí respira, yo respiro. Todos cumplimos el proceso de respiración para que los seres vivos se mantengan pues vivos, ¿sí? Así que lo hacen de la siguiente manera, ¿sí? Según esto de aquí, que es esta imagen que están viendo ahí en la pantalla, según esa imagen ocurre lo siguiente, presten atención, yo traje aquí esta planta para poderles explicar mejor, ¿sí? Yo como ser humano, ser vivo, la planta como ser vivo cumplen diferentes funciones de respiración. Yo como ser humano hago esto. Respiro oxígeno, ¿sí? Oxígeno, O2. Yo respiro oxígeno. Pero al momento de respirar oxígeno, yo elimino CO2, ¿ok? CO2. La planta, la que tengo aquí, lo que está haciendo, es cogiendo ese CO2 que yo expulsé, la planta coge este CO2 y lo procesa y lo hace oxígeno. Quiere decir que la planta
está cogiendo ese CO2, lo está a través de la fotosíntesis transformando en oxígeno y luego lo libera. ¿Y qué es lo que libera? Pues libera oxígeno. Entonces ese oxígeno me permite respirar a mí. Entonces yo respiro, yo le boto CO2, la planta me bota oxígeno, que yo sí puedo respirar, porque el CO2 a mí no me hace bien y yo no respiro. Entonces el CO2 la planta lo procesa y lo vuelve oxígeno. Entonces yo respiro, boto, la planta respira CO2, lo que yo he botado, y me bota oxígeno, lo que yo estoy respirando. Entonces, como se dan cuenta, es un ciclo de la respiración, ¿no? Yo respiro oxígeno, boto CO2, la planta respira ese CO2, lo procesa en fotosíntesis y bota oxígeno para mí. Y otra vez puedo respirar oxígeno. Muy bien, espero que se haya entendido muy bien. La planta bota CO2, bota oxígeno, perdón. Yo respiro ese oxígeno, boto CO2 a la planta y así continúa el ciclo como se mostraba en la imagen de aquí, ¿ok? La planta consume CO2, procesa, lo hace oxígeno, este oxígeno me sirve para respirar a mí, yo boto CO2 y así sigue el ciclo, ¿sí? Muy bien. Muy bien, entonces, ¿cómo es que yo respiro? Según el gráfico que tienen ahí, a nuestro cuerpo ingresa el oxígeno, O2, y cuando respiramos, luego botamos, nosotros expulsamos CO2 o dióxido de carbono, que es lo que yo decía, es ese CO2 el que utiliza la planta para poder respirar y procesar y luego expulsar oxígeno. Entonces yo respiro de esa manera a nivel de mi cuerpo. Yo estoy permitiendo que haya ese intercambio de oxígeno y luego yo lo envío como si fuera CO2, ¿ok? Pero a nivel celular esto es muy importante. Una célula, que más adelante vamos a aprender qué es, bueno, en otra clase, son pequeños organismos que les permite la respiración, que se llenen de energía para cumplir sus funciones vitales y mantener todos nuestros órganos funcionando. Sí, por eso es muy importante respirar. Espero que lo estés haciendo justo ahora, si no te vas a ahogar. Ok, si no te vas a ahogar, si no respiras, así que te recomiendo que respires. Ahora, ¿cómo respiran las plantas? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué es lo que hacen? ¿Ustedes sabían algo? Esta planta que está aquí, como la que tengo aquí justo al lado mío, aquí, ¿ok? Esta planta solo respira en la noche. Es decir, durante el día no hace el intercambio de dióxido de carbono a oxígeno. No hace el intercambio de CO2 a O2. Lo que lo hace es en la noche, por eso hay una luna ahí en la esquina. Entonces, ¿qué es lo que hace? El oxígeno entra por sus hojas, como se muestra ahí en la imagen. Ellas respiran a través de la fotosíntesis, luego expulsan a través de la fotosíntesis el dióxido de carbono. En la noche hacen todo esto, ojo. Y luego, esto de aquí, al momento de expulsar el oxígeno, ese oxígeno me permite a mí respirar, le permite al animalito respirar, la tierra también de alguna forma respira, como se muestra aquí, oxígeno, y de esa manera el dióxido de carbono se hace el intercambio, ¿sí? Entonces, el dióxido de carbono entra a la planta lo procesa, lo convierte en oxígeno y ese oxígeno me sirve para yo poder respirar, ¿sí? Vuelvo a repetir por última vez. La planta respira CO2, que es lo que yo he expulsado, lo procesa, convierte en oxígeno para que yo pueda respirar. Yo respiro, elimino dióxido de carbono o CO2 y la planta utiliza nuevamente eso para convertirlo en
oxígeno. ¿Ok? Muy bien, chicos. Y todo esto que hemos aprendido sobre el proceso de respirar, ¿de qué nos sirve aprender? Pues en la historia de Noé, si Dios no hubiera ordenado a Noé que construya esa arca, seguramente Noé y los animales hubieran muerto. Y no porque había mucha agua, sino que porque ellos no respiran debajo del agua. No fueron creados para hacer eso. ¿Sí? Entonces Dios se preocupó mucho por lo que podría ocurrir con ellos y con los animales, con Noé y los seres vivos también. ¿Sí? Y por esa razón, en su misericordia, Dios hizo construir el arca a Noé para que Noé, su familia y los animales que entraron al arca puedan salvarse. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos muestra esto? Que Dios se importa mucho de nosotros y nosotros también debemos cuidarnos. Es muy bueno respirar es muy bueno respirar en la mañana cuando recién despiertas varias veces para purificar tu cuerpo, y para que esta purificación sea buena también es muy bueno tomar agua. ¿Ok? 7 vasos de agua al día o 8, ¿sí? Según su edad. Chicos, la respiración es un proceso biológico muy importante para los seres vivos. Los mantiene activos, los mantiene con energía. Espero que hayan aprendido que nuestra respiración la logramos gracias a las plantas. Y las plantas también logran crecer gracias a nuestra respiración. Porque yo boto CO2, ellas utilizan ese CO2 para procesarlo y hacerlo oxígeno, y luego yo respiro ese oxígeno y otra vez le boto CO2. Ella me bota oxígeno, yo le boto CO2. Ella me bota oxígeno y yo le boto CO2. Y así cumplimos con el proceso de respiración. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Espero que se hayan divertido, que es lo más importante. Acá abajo voy a dejar un video sobre las actividades que deben realizar el día de hoy, y también va a quedar acá abajo una hoja de trabajo. Bueno, yo estoy explicando en el video todas las actividades que tienen que hacer hoy. Que tengan un lindo día. Espero que disfruten junto a su familia este día y que también puedan ustedes cuidarse y recordar siempre que gracias a Dios ha diseñado las plantas y todos los seres vivos de tal forma que nos podamos relacionar y compartir nuestro ambiente, ¿sí? Así que cuiden la naturaleza, chicos, cuídense ustedes mismos, su salud. Y hasta aquí llegó la clase de hoy. Que tengan un lindo día. Saludos para ustedes. Los quiero mucho. Chao, chao. Cuídense.